Bendiciones, amadas hermanas. Una vez más regresamos con este tema tan importante que es madres que oran por sus hijos. El tema que vamos a tratar hoy día es, ¿qué hago si mi hijo es rechazado? Ahora bien, esta palabra rechazado es muy importante. La busqué en los sinónimos y esta palabra tiene como resultado palabras como rechazado, despreciado. Puedo decir, mi hijo es despreciado, es apartado, es insultado, es relegado, desdeñado, menospreciado, desechado, dejado de lado, desatendido, desestimado, ninguneado, subestimado, minusvalorado, descartado, separado, retirado, excluido, suprimido, eliminado, quitado, dejado a un lado, aborrecido, odiado. El rechazo es un tema muy importante, ya que muchas madres no saben cómo lidiar con este problema que se radica en la vida de su hijo. Para muchos niños les es muy difícil batallar con el rechazo, con el rechazo de ser pues apartado, de ser insultado, de ser desatendido, desestimado, separado, retirado, excluido, suprimido. Es muy difícil. Cuando hay un rechazo reiterado, se pierde la confianza y los niños pueden sentirse tristes, aislados y con baja autoestima. Los niños se tornan, o los chicos, los jóvenes, se tornan decaídos, dormilones, inapetentes y desganados. Pueden tener más hambre de lo habitual. Por eso las madres tenemos que tener mucho cuidado con la conducta de nuestros hijos. Se vuelven ansiosos, pierden el interés de jugar con los demás, suelen llorar sin motivo, no quieren dormir, muchos de ellos tampoco quieren hablar. Y hoy en día son muchos los niños que sufren el rechazo, algunas veces por ser diferentes, ya sea a nivel físico, verbal, comportamental, sentimental o intelectual. Sufren todas clases de críticas, como burlas, insultos, abusos, incluyendo violaciones sexuales, amenazas, golpes y hasta la muerte. Y todos estos abusos y mentiras escalan sus mentes, enmascaradas como si fueran verdad, como por ejemplo, nadie te quiere, no cuadras en el grupo, eres feo o eres fea, eres malo o mala, eres gorda o gordo, eres flaco o eres una jirafa, eres muy alto o eres un chaparro o una chaparra, eres muy tonto, eres muy inteligente, el súper, y eres muy de todo. Y todas estas palabras, la víctima las va asociando poco a poco en su mente como si fueran verdad y comienzan a repetirlas en su mente. Nadie me quiere. Es verdad, nadie me acepta. No soy bonita, no soy atractivo. Soy un niño malo, soy una niña mala. Estoy muy gordo, estoy muy gorda. O soy muy flaco, muy flaca. Es verdad, soy muy alto. Y comienzan los chicos a encorvarse porque creen en todas estas mentiras. O soy un tonto o una tonta o soy muy inteligente y ya no me voy a preparar, ya no voy a estudiar. Soy como de todo. Y esto en los niños alcanza a la adolescencia y a menudo también los conlleva hasta la edad adulta. Es por eso que estoy convencida
de que nunca es muy temprano para comenzar a orar por un niño, para que se sienta amado, aceptado, primeramente por Dios y luego por sus padres, familias, amigos y demás. Entonces, para poder comenzar, podemos hacerlo cuando son bebés o cuando están en el vientre, o como dije antes del inicio, o aún cuando ni siquiera están en el vientre. Podemos comenzar a orar. Y bueno, no importa la edad que tengan, hay que comenzar a orar por nuestros hijos, orar por estos asuntos en el transcurso de su vida, ya que lo opuesto a ser amado y aceptado es el rechazo. El rechazo toca todas las puertas, ya sean en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el barrio o incluso familiares. En algunos chicos no se produce un efecto devastador. ¿Por qué? Porque ellos están seguros de quiénes son y saben en lo profundo de su ser que son aceptados. Así que cualquier intención de dañarlos pasará desapercibido. Otros, sin embargo, pueden llevar heridas emocionales profundas por experimentar el desprecio en repetidas ocasiones. Así que de percibir cualquier falta de aceptación, su personalidad puede transformarse en algo sombrío, triste. El acoso escolar es una de las principales causas de suicidio en jóvenes entre 12 a 28 años. Y un informe que me llamó muchísimo la atención del CNN en español sobre las segundas estadísticas mundiales de bullying entre los años 2022 y 2023. Según el estudio oficial de la ONG International Bullying, Sin Fronteras para América, Europa, Asia, Oceanía y África, realizado entre marzo del 2022 y abril de 2023 por los 50.000 colaboradores de la identidad, más el apoyo desinteresado de profesores y alumnos de 20 de las más prestigiosas universidades del mundo. Los casos de bullying en todo el planeta continúan en aumento, donde 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso y ciberacoso. E incluso aquí en Ecuador, en el diario El Telégrafo, durante una rueda de prensa del segundo gabinete social, la ministra de Educación, Mayra Brown, presentó la cifra el martes 25 de abril del 2023. La funcionaria mencionó en el 2022 que 607 estudiantes fueron víctimas de acoso escolar. Según Brown, de ellos 57 recurrieron al suicidio. 22 de estas muertes se produjeron en alumnos de entre 15 a 18 años, puntualizó. Entre el 2022 y 2023 se produjeron 143 suicidios de estudiantes víctimas del bullying, según la cifra del Ministerio de Educación. Y he traído una tabla de los primeros 30 países del mundo que tienen una tasa tan alta sobre el bullying. Y aquí vemos estos países. Por ejemplo, México. México tiene 270.000 casos al año. Estados Unidos continúa con 250.000 casos. España es el más alto de todo, como podemos verlo, 69.554 casos. Y Brasil continúa con 66.500 casos. Argentina con 50.250 casos. India con 49.600 casos. Alemania, 48.200 casos. Reino Unido con 46.500 casos. Colombia con 41.500 casos. Países Bajos, 40.200 casos.
África con 29.500 casos. Chile con 28.500 casos. Senegal con 27.200 casos. Perú con 25.500 casos. Ecuador, 24.200 casos. República Dominicana, 24.100 casos. Costa Rica, 23.500 casos. Venezuela, 22.900 casos. Guatemala, 21.500 casos. Uruguay, 20.200 casos. Y aquí vemos otros países más como Turquía, Francia, Corea del Sur, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Italia, Finlandia y Australia. Como vemos aquí son altísimas las cifras de jóvenes, niños, adolescentes que sufren este mal tan grave que es el bullying. Sí, es alarmante. Y los fallecimientos cada año por homicidio y suicidio son tantos que no se puede tener una cifra exacta. Se cree que más o menos al año son 200.000 personas que se suicidan por causa del bullying. Los chicos entran en una profunda depresión y bueno, son víctimas de compañeros de escuela, ¿sí? Que les causan tantos males a estos niños. Y aquí viene la pregunta, porque muchas madres que están viviendo estos casos con sus hijos, ellas pues están en un momento difícil, angustiadas, y se hacen esta pregunta: ¿qué hacer cuando rechazan a mi hijo? Y la otra pregunta que se hacen es: ¿de qué manera puedo ayudar a mi hijo o a mi hija que se siente rechazada, que se siente rechazado? Bueno, las dos primeras claves son hablar y escuchar. Son las dos primeras claves que tienen que hacer los padres cuando ven que su hijo no está bien, porque se les puede notar en su carácter, su forma de ser, su forma de actuar. Los chicos cambian totalmente. Entonces, tener una buena comunicación con los hijos ayuda en el desarrollo, tanto mental como psicológico. Transmitirle apoyo, hacerles ver que vamos a estar ahí cuando nos necesiten. Debemos ofrecerle un buen momento de escucha. Hay que escucharlo, darle tiempo para que nos puedan contar lo que está sucediendo. Para ellos, el poder comunicarse con sus padres les va a dar mucha seguridad. Y como mamá, especialmente nosotras, las madres, las mamitas, acepta sus sentimientos y no invalides lo que te diga diciéndole, porque muchas madres cometemos este error de decirle: no es para tanto, hijo, no te sientas así, es una tontería, etcétera, etcétera. No podemos invalidar los sentimientos de nuestro hijo en un caso tan grave como es el rechazo. Hay que tomar cartas en el asunto, hay que reforzar la autoestima. ¿Por qué? Porque cuando un niño se siente rechazado, automáticamente su autoestima disminuye. Los padres deben animarle, hablar y expresar sus emociones. Reforzar la comunicación. Es muy importante que desde muy temprana edad los padres desarrollen una buena relación con sus hijos, una buena comunicación, y luego ayudarles a enfrentar el rechazo. Si usted no ha tenido una buena relación con sus hijos, es hora de empezar a tener una buena relación, una buena comunicación, para que los niños se puedan abrir y les puedan contar lo que les está sucediendo dentro, pues, de la escuela. Puede ser, qué sé yo, en un lugar donde tal vez donde van a compartir, hacer gimnasia, o tal vez en el barrio, o tal vez un familiar. Entonces hay que ayudarles a enfrentar el rechazo. Se debe tomar contacto con la situación y, de ser necesario, ir a la escuela para investigar si la causa es acoso escolar o cualquier otra cosa. Es muy importante.
También, en principio, hay que evaluar la gravedad del asunto, ayudar al niño o al joven. Si es posible, hay que buscar una ayuda profesional psicológica y hay que proporcionarle consejos y darles herramientas para que sea él mismo quien pueda resolver su propio conflicto, sea escolar o sea familiar, con la supervisión de los padres. Y después darle pautas para que la pueda solucionar por sí mismo. De este modo, reforzamos su valía y no lo convertimos en una víctima pasiva, porque aquí viene otro error, que a veces los padres cuando ven a sus hijos que están pasando por esta crisis, lo que quieren es protegerlo y resolverle su problema. Hay que ayudarlos, hay que darles pauta, hay que darles herramienta para que ellos se puedan levantar, porque al final de cuentas son ellos los que finalmente tienen que resolverlos. Y la tercera clave es la palabra de Dios. Muéstrale con la escritura lo importante que es él o ella para Dios, que Dios lo escogió y que le pertenece a él, como dice Jeremías capítulo 31, verso 3. Te escogí y no te deseché, con amor eterno te he amado. Y Jeremías 1:5, yo te elegí antes de que nacieras. Hacerle entender que es escogido del Señor, es amado, muy amado de Dios, aparte del amor de nosotros como padres, que es amado por Dios, es escogido por Dios, que es muy amado y que no está solo ni desamparado en esta vida, y que a través del poder de Dios que obra a favor de él, puede hacer mucho más de lo que jamás podría pedir o imaginar. Como mamita, tienes que ayudarle a confiar en Jesús y en ustedes como padre. Esta es la base. Cuarto, la oración. Mateo capítulo 7, verso 8 dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. Es decir, la oración que una madre eleva a Dios por sus hijos en el silencio de su habitación, porque el Señor nos manda que cerremos la puerta y que comencemos a orar, derramar nuestro corazón, derramar lágrimas delante del Señor. Y son esas lágrimas, ¿sí? Las que van a abrir las puertas del trono de Dios, como dice Mateo capítulo 7, verso 8. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Cuando clamamos al Padre, cuando buscamos su rostro, cuando le presentamos lo más hermoso que nos ha dado, que son nuestros hijos, el Señor va a obrar. El Señor va a obrar. ¿Por qué? Porque son las oraciones de una madre que pavimentan el camino por el cual caminarán sus hijos hacia su legado, que perdurará hasta 1000 generaciones. Mientras clamamos a Dios por la vida de nuestros hijos, en cualquier aflicción que ellos se encuentren, cualquier aflicción que estén atravesando, se irá desvaneciendo como la neblina. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder, es la herramienta que el Padre nos ha dado a todos nosotros, a su pueblo, y cuanto más a las madres. Cuando clamamos por nuestros hijos, ellos se van a fortalecer. Ellos se levantarán como la luz de la aurora y bueno, irán de aumento en aumento. Se van a levantar como las águilas, volverán a volar, volverán a ser felices, volverán a sonreír, volverán a jugar, volverán a ser niños normales. ¿Por qué? Porque su esperanza ahora está puesta en el Señor y nadie les volverá a hacer daño. ¿Por qué? Porque ahora conoce quiénes son en Dios. Por eso es importante a nuestros hijos enseñarles quiénes son ellos en Dios. ¿Quién es su Padre? Hay que enseñarles que ellos conozcan su identidad. Y cuando ellos saben quién es Dios, quién es su Padre y conocen su identidad, no volverán a creer en las mentiras del diablo, que ha venido a matar, a robar y a destruir, que ha venido a destruir a nuestros hijos, que ha venido
a traer tristeza, dolor, lágrimas, angustias en el corazón, en los corazoncitos tiernos de nuestros pequeños. Y Dios quiere que tú como mamita derrames tu corazón delante de Él por la protección de tus hijos, por medio de tu oración. Así que en esta tarde te animo a que te levantes cada mañana y le pidas al Señor, primeramente, que sane el corazón de tu hijo y que lo haga fuerte, porque a veces no sabemos cómo están nuestros hijos. Pero tú que eres mamita de niños, qué sé yo, que estén yendo a la escuela, incluso de 4 añitos. Yo he visto casos de niños de 4 años que sufren el rechazo, que sufren el bullying. A veces porque muchas veces las mamitas tienen que trabajar y tienen que dejarlos en guarderías. Los niños son ultrajados, golpeados, burlados, despreciados, desechados. Entonces hay que orar por el corazón de nuestros hijos, que Dios sane el corazón, que Dios guarde el corazón de nuestros hijos y que los haga fuerte y declarar en fe que el propósito de Dios se cumple en la vida de ellos y también en nuestras vidas, porque usted, mamita, tiene un legado. Todas las madres tenemos un legado con nuestros hijos y porque Dios tiene pensamientos de bien para con nuestros pequeños, como está escrito en Jeremías capítulo 29, verso 11, que los pensamientos que el Padre tiene para con nosotros no son de mal, sino que son para bien. Es para darnos el fin que esperamos. Y bueno, todas las madres pasamos por diferentes procesos con nuestros hijos, aún siendo grandes, mayores, y verlos sufrir es muy doloroso. Ver cómo se levantan los malvados es muy duro para el corazón de una madre. Y muchas veces hasta llegamos a perder la esperanza por el tiempo de la espera. Pero el Señor siempre en su palabra nos fortalece. El Señor siempre tiene una palabra para todas nosotras, para su pueblo en general, para sus pequeños, para todos. Salmo 33:18 dice: He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. En medio del dolor, Dios trabaja en el corazón de una madre. Lo fortalece ese corazón, lo renueva y aumenta nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para sostener a nuestros hijos que están siendo procesados. Tenemos que saber esperar y dejar que el Señor obre en su tiempo, porque los tiempos son del Señor y su tiempo es perfecto y Él nunca llega tarde, aunque a veces pareciera que no vemos nada y vemos que los malos, los malvados triunfan, pero no es así. Dios nunca llega tarde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es no distraernos en ningún momento, porque el diablo anda como león rugiente, como dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 5:8. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso es lo que tenemos que hacer, no distraernos. Tenemos que ser prudentes, tenemos que mantenernos atentas. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino con este príncipe de maldad, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el Señor dice que no le demos lugar al diablo. Por eso es que tenemos que orar. Por eso tenemos que clamar a Dios por nuestros hijos. Por eso tenemos que pedir al Señor que cubra a nuestros hijos, que los cubra, que le dé las fuerzas, que le dé sabiduría, que le dé discernimiento para que ellos se puedan defender cuando vengan esos ataques. Y que no los agarre el temor y el miedo, porque los niños caen en temor, caen en miedo, y ahí es que son presa fácil de estas personas que el maligno usa para dañar el corazón de nuestros hijos. Hay que cerrar todas las puertas que se han abierto para lastimar el corazón de nuestros hijos. Hay que cerrar todas las puertas para que no lastimen el corazón de nuestros hijos.
Muchas madres cometemos el error de pensar que porque están en la iglesia y en contacto con las escrituras, todo está bien. Y no es así, amadas hermanas. Muchos casos no es así. Muchos chicos que van a la iglesia, que leen la Biblia, que están alabando y cantándole, ¿sí? Arrastran con cargas demasiado pesadas que se les hace difícil llevar. Y las llevan ellos solitos. Entonces, ¿cuál es el consejo en esta tarde para nosotras las madres? Pedirle al Señor. Pide al Señor que te revele cualquier situación que estén enfrentando tus hijos. Y que ellos no nos han dicho, ¿no? Que no te han dicho, que no te han comunicado y que te dé sabiduría para saber ayudarlos a enfrentar esa situación. Y por último, sigamos el ejemplo de Job. A mí me impacta mucho el ejemplo de Job. Dice que después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Por eso es muy importante orar y pedirle perdón a Dios si nuestros hijos han pecado. Perdona al Señor el pecado de mi hijo. Porque a veces pedimos perdón por nosotras, pero no pedimos perdón por el pecado de nuestros hijos. Entonces tenemos que recordar que todos pecamos, entre ellos nuestros pequeños. Pedirle perdón a Dios. Perdona el pecado de mi hijo, Señor. Y dice que se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de ellos. No se levantaba a las 10 de la mañana a orar por los hijos. Dice que muy temprano. Hay que levantarse muy temprano a clamar a Dios por nuestros hijos, a imponer manos sobre ellos mientras ellos duermen. Dice que Job hacía todo esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días. Esto nos deja en esta tarde este hombre que sabía pelear la buena batalla por sus hijos. Era una costumbre, tenemos que orar por ellos. Como les dije en el principio, aun si usted todavía, usted es joven, no se ha casado, pero que sabe que Dios cumplirá su propósito con su vida y que le dará a esos hijos que tal vez ya está deseando, o ya esté casada y no tenga hijos todavía, pero que sabe que vendrán por la esperanza que tenemos en el Señor. O si está embarazada, o si ya sus niños ya nació, o ya tiene, qué sé yo, 3, 4 años, 5 años. Comience a orar por sus hijos. Si no lo ha hecho, comience ahora. Orar por sus hijos. Clame al Señor. Pídele a Dios, Señor, Padre amado. Mira, Señor, aún todavía mi hijo no está en el vientre, Padre, pero yo clamo a ti por él. Clamo a ti por ella. Señor, mi hijo está en el vientre, Padre amado, está creciendo dentro de mi vientre, Padre, pero yo oro y te pido y te ruego, Señor, que tu palabra, tu Torah, Señor, se escriba en su mente y en su corazón para cuando él nazca o ella nazca. Señor, tu palabra, que es quien le va a ayudar, lo va a defender y le va a dar vida, esté alrededor de él. Porque es en la palabra de Dios que encontramos la vida. Y si nuestros niños ya están crecidos, están yendo a la escuela, cubrirlos con nuestras oraciones. Señor, protege a mi hijo, Señor. Cuida a mi hija, Padre amado. Cércala con tu cerco, Padre de protección, que tu espíritu la cubra, que tu espíritu lo cubra. No lo abandones. Permanecer en constante oración. Yo recuerdo que cuando mis hijos empezaron a ir a la escuela, al jardín, yo no dejaba de orar hasta que ellos no llegaran a la casa, aunque yo no conocía al Señor. Pero yo no dejaba de orar. Yo lloraba porque yo decía, tanta gente mala le pueden hacer daño a mis hijos. Y oraba por ellos. Cuando iban a la escuela, oraba por ellos. Cuando iban al colegio, oraba por ellos. Cuando iban a la universidad, yo estaba orando siempre por ellos. Hay que orar por nuestros hijos. Porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuánto más a nosotros. Cuánto más a nosotros. Dice que Job
Lo hacía de costumbre todos los días. Las rodillas de una madre se convierten en un camino de seguridad para sus hijos. Por eso es tan importante que las madres oremos por nuestros hijos, que las abuelas oremos por nuestros nietos. Clamemos a Dios, porque el Señor dice que el que pide recibe, que el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Y está escrito que no avergüenza. Y aquí vamos concluyendo. Me gustó esta imagen mientras buscaba para poder concluir con este pequeño estudio sobre el rechazo, el bullying. Y me gustó esta madre porque por lo general siempre las madres queremos tener nuestros hijos así, con nosotros. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y estaban conmigo, pero luego crecieron, se me fueron y yo deseo esos tiempos antiguos, cuando eran pequeños y yo los abrazaba y estaban conmigo, dormían conmigo en la cama y comíamos juntos. Pero hoy ya no están. ¿Por qué? Porque Dios cumple su plan, su propósito con cada uno de ellos. Los hijos crecen y se van. Pero todos los padres, por lo general todos queremos proteger a nuestros hijos. Queremos protegerlos aún siendo grandes de las dificultades y las aflicciones que ellos tienen que enfrentar en la vida. Pero debemos recordar que nadie mejor que Dios para cuidarnos y hacerlos fuertes ante los desafíos que se les van a presentar en el transcurso de sus vidas. Nuestro deber como padres, como madres, es conducirlos a través de nuestras oraciones a la presencia de Dios. Y mientras sean pequeños, mostrarle por la palabra quiénes son en Dios. Afirmarle la fe en el Señor. El Señor dice en su palabra, inculca al niño en su camino que aunque esté viejo no se apartará de él. Y recordar que la misericordia de Dios es grande, como dice el Salmo 103, versículos 17 y 18. Las misericordias del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Y esa es nuestra esperanza como madres. Para con los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hijos. Para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Así que, amadas hermanas, no nos cansemos de orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos, porque también está escrito en Isaías, capítulo 65, verso 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia. Qué linda promesa que nos da el Señor, porque son la simiente de los benditos del Señor. Hermana, tus hijos son los benditos del Señor. Recuérdalo siempre y decláralo, mis hijos son benditos del Señor. Ellos y sus vástagos con ellos, sus hijos sobre sus hijos. Esta es la palabra del Señor. Y su palabra es para nosotros un amén, porque Dios no miente. Su palabra es fiel. Así que, amadas hermanas, oremos por nuestros hijos. Clamemos al Señor. Pidamos que los fortalezca, que los ayude. Si tu hijo, por ejemplo, está pasando por esos momentos difíciles, si acaso tu hijo te ha comentado algo de un acoso, algo de la escuela, pon mucha atención, por favor. Pon mucha atención, porque las cifras son alarmantes. Presta atención en su conducta, presta atención en todo lo que hace tu niño, cómo está, su forma de ser, ha cambiado o no ha cambiado. Ábrele tu corazón al niño y permite que él te hable también su corazón. Y luego, ora con él. Y después que has orado con él, busca a Dios en tu habitación y comienza a clamar, porque los días que vivimos son muy malos y nuestros hijos
Si no oramos por ellos, son presa fácil del maligno, pero si oramos por ellos, nuestra oración se convierte en una barrera. Tu oración se convierte en una barrera, en un escudo, y el maligno no los podrá tocar, porque así lo dice el Señor en su palabra. Oramos, amadas hermanas, cerramos nuestros ojos, oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra que trae esperanza y consolación. Gracias, Señor, porque una vez más, en esta tarde, a estas mujeres, a estas madres que, Señor, se levantan como madres que oran por sus hijos. Nos has mostrado, Padre, la necesidad que tenemos de clamar a ti por el bienestar, por la salud psicológica, emocional, espiritual de nuestros pequeños. Clamamos a ti en esta mañana, Padre amado, perdón, esta tarde y noche, Señor, por nuestros hijos. Te pedimos que los bendigas, te pedimos que los guardes, que los cuides, Señor, y que si algún niño, Señor, de mis hermanas aquí presentes, Señor, y las que irán a escuchar este estudio, Padre, tienen este problema, Señor. Hoy todas juntas te rogamos, Padre, que sanes el corazón de este niño, de esta niña, de este joven, de esta joven, Señor. Señor, sana su corazón. Hazle entender, Padre, lo valioso que es para ti. Ayúdalo, Señor. Dale tus fuerzas, Padre amado. No lo desampares, Señor. Y dale sabiduría a su madre, a su padre, para que le den sabios consejos, Señor. Esos consejos que están en tu corazón para ellos. Pon una persona, Señor, indicada para que los ayude, Señor. Un profesional para que los ayude en esta situación y puedan, Padre amado, resolver, Señor, este problema tan grave, Señor. Y de esta manera pueda ser sanado a través de tu palabra, a través de tu consejo, Señor. Y este profesional sea también direccionado por ti, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Padre, en la cual tú nos muestras, nos enseñas, Señor, la necesidad que tenemos de orar por nuestros hijos. Levanta estas mujeres, Señor, como mujeres, Señor, de baluarte, que forman, Padre amado, muros alrededor de sus hijos, para que el maligno no nos pueda tocar. Recordando que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando clamamos a ti, Señor, y los ponemos en tus manos, los entregamos a ti, el maligno no los puede tocar. Gracias, Padre amado, por la esperanza que nos das. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada una de estas mujeres, Señor. Bendícelas, Padre, bendice a sus hijos, cuida a sus hijos, protege a sus hijos, Señor. Guárdalos, Señor, en tu nombre, Padre amado. Derrama sabiduría, derrama ciencia, derrama gracias sobre ellos, Padre amado, y sobre todas las cosas, Padre. Permite, Señor, que ellos, Padre amado, puedan entender que tú eres su Padre y conozcan su entidad en ti, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Amén, amadas hermanas. Hasta aquí llegamos.